En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6. Ahí vamos a estar basando nuestro mensaje. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5, hermanos. Hechos 17, 5. Y vamos a darle lectura. Me digan el programa cuando lo tengan, hermanos. Hechos capítulo 17, versículos 5 al 6. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cómo gritaban? Estos que trastornan, dice, el mundo entero también han venido acá. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos delante de tu presencia. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. En esta tarde, Señor, suplicamos que tu Espíritu Santo tome este lugar y haya una palabra de vida eterna para nuestros corazones, para nuestras vidas. Que seamos edificados en tu palabra, que crezcamos en ti, Señor, y que podamos aplicar tu palabra a nuestro propio corazón, a nuestra propia vida. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, reprende toda obra del enemigo que se quiera levantar en contra de esta iglesia, Señor, y permite, Señor, que tanto los que estamos aquí como los que están viendo, Señor, a través de internet, podamos todos, Señor, ser edificados para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Nuestros hermanos que están o estarán conectándose un poquito más adelante a través de Facebook. Dios los bendiga. Igualmente los que más adelante vean esta transmisión por YouTube, igualmente el Señor les bendiga a todos y cada uno. Amén. Gloria a Dios. Dice el texto que leímos: estos que trastornan el mundo entero. Quizá la pregunta obligada en este momento sería: ¿qué es un trastorno? ¿Qué es un trastorno? ¿Usted qué entiende por trastorno? Según el diccionario, la palabra trastorno deriva del latín compuesto por el prefijo tras, que significa al otro lado, y el verbo tornare, que significa girar, tornar, volver. ¿Sí? Y se aplica cuando existe una alteración en las condiciones consideradas normales de una persona, de un objeto, de un proceso o incluso de un organismo. Un trastorno, entonces, es una perturbación o un desorden que altera el funcionamiento normal de una persona o de una situación. Por ejemplo, cuando dicen, no, para evitar cualquier trastorno en el viaje, pues se recomienda preparar las maletas con anticipación, para que al llegar al aeropuerto, los que tienen de repente con que viajar en avión, no les digan ni su pasaporte, y que usted le diga: ay, se me olvidó a casa, ya cuando el avión está a punto de despegar. Hace algunos años, una hermana pastora de la ciudad, ella tenía, creo, a su papá enfermo en Estados Unidos, ella es de allá, y resulta de que llega al Paso, porque iba para Denver, y llega al Paso y le preguntaban por sus papeles,
Y era tanta la prisa que la hermana llevaba que se dejó todos los papeles aquí en Chihuahua, todos absolutamente. Y ahí en el puente, ¿verdad? Le dijeron, vaya sus papeles, y él dijo, no, pues se me olvidaron en la casa, ¿verdad? Entonces la devolvieron, no la dejaron pasar, ¿verdad? Tuvo que regresarse con los papeles porque le dijeron que era menona, ¿verdad? Y que no podía cruzar, que era una menona que se quería cruzar de mojada a los Estados Unidos. La hermana se llama Raquel. Pues total, ¿verdad? Que tuvo que regresar porque ni diciéndole su número de seguro social de allá la dejaron entrar. Eso es un trastorno, ¿sí? Su viaje se trastornó. Ella finalmente pudo hacerlo, pero se trastornó. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Mi Pobre Angelito? Nomás como 800 veces cada rato la pasan en Navidad en la televisión. El asunto es que es una familia que va a salir de viaje, ¿verdad? Y no falta que accidente les ocurra, se les va la luz, se les desconecta el teléfono, se les desconecta el reloj, y a la hora de que salen todos apurados y dejan al chamaquito ahí en la casa, ¿verdad? Lo que a cualquier familia le pasa, ¿verdad? Todos se llevan menos al chamaco. En fin. Las vacaciones de esta familia siempre se ven trastornadas, ¿verdad? Y hay un cambio de planes, y bueno, eso es un trastorno, hermano, ¿sí? Y la palabra aquí nos dice, estos que trastornan el mundo entero. ¿Cuál era el trastorno que los apóstoles estaban llevando a cabo, hermanos? Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: esta es simplemente una antigua versión de una historia que se repite a cada rato, a menudo, dijo Carlos Spurgeon. Cualquier cambio, cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier sublevación, cualquier disturbio, cualquier rebelión o motín que provocan el derramamiento de sangre, sigue siendo una costumbre militar, decía Carlos Spurgeon, es culpa de los cristianos. En los días de Jesús, hermanos, sabemos que se acusaba a nuestro bendito Señor, a Jesucristo, lo acusaban de ser promotor de sedición, aunque Jesús dijo, dad al César lo que es del César. Se acusaba a Jesús de ser un revoltoso, cuando la palabra del Señor dice que estos hombres motivaron a una turba para que fueran ante Pilato y gritaran, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Si no crucificas a este hombre, no eres amigo de César. Ellos eran los revoltosos y estaban acusando a Jesús de ser un revoltoso, pero ellos eran quienes lo hacían. Él fue crucificado, hermanos, bajo los cargos falsos de sedición y de blasfemia. ¿Qué dijeron ellos? No tenemos otro rey más que César. ¿Sí o no? Cuando la palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento, no pondrá sobre ti a un rey extranjero. Ellos eran quienes estaban blasfemando el nombre del Señor. Ellos eran los que blasfemaron a Cristo cuando le dijeron, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ellos eran los blasfemos. Ciertamente los apóstoles de Jesucristo, hermanos, estaban llenando al mundo de una nueva doctrina que se contraponía a la corriente del mundo, una doctrina que se contraponía a las costumbres del mundo. ¿Sabe usted por qué la Iglesia Católica se opone tanto a los misioneros que van a la sierra? Porque allá hay prácticas, hermanos, que van contra la Escritura. Y llegan los misioneros, hermanos, a corregir todo esto con la palabra de Dios. Y la Iglesia Católica dice, están quitándoles su cultura. ¿De dónde viene la palabra cultura, hermanos? Viene de la palabra culto. Les están quitando su culto. Qué tremendo. Y qué interesante es, hermanos. Miren, los apóstoles estaban cambiando muchas cosas que estaban llevando a las almas esclavas bajo el yugo de pecado. Los estaban llevando a la libertad en Cristo Jesús. Los estaban llevando a un cambio radical de vida. Los estaban llevando, hermanos, a una vida totalmente renovada por el poder del Espíritu Santo que había en ellos y que estaba siendo predicado, que estaba siendo esparcido, hermanos, por la predicación de la palabra de Dios. Ellos se habían convertido de simples pescadores o de grandes personajes de la sociedad, como lo fue Pablo, en verdaderos agentes de un cambio glorioso para el mundo de su tiempo. Hoy es tiempo, hermanos, de que la iglesia de nuestros días retome aquel calificativo,
de que la iglesia de nuestro tiempo, en nuestros días, hermanos, en nuestro diario vivir, seamos catalogados como los que trastornan al mundo, los que trastornan el orden establecido por Satanás y sus demonios. Usted sale allá afuera y lo más común, lo más de todos los días, es que la gente maldiga, es que el hombre se emborrache, se drogue, busque el pecado, se complazca en el pecado. Ese es el orden de nuestro tiempo, ese es el orden de nuestros días, y es el orden que fuimos llamados a quebrantar, es el orden que fuimos llamados, hermano, a destruir. Dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y el Señor Jesucristo lo sigue haciendo, pero lo sigue haciendo a través de aquellos que se atreven a trastornar el orden establecido por Satanás. Y esto debemos ser nosotros. En su tiempo fueron los apóstoles. Gloria a Dios por aquellos hombres, por aquellas mujeres que entregaron su vida para que usted y yo hoy tuviéramos un libro como este. ¿Saben cuánta sangre ha costado este libro, hermanos? Y usted me dirá, caray, bueno, los que son como este. Para que usted y yo pudiésemos tener un libro como este, decíamos ahorita en la dominical, muchos hombres y mujeres fueron perseguidos, hermanos, a muerte. Fueron quemados como antorchas en Roma. ¿Sabe usted que esos eran los focos que alumbraban en la ciudad de Roma en los tiempos de Nerón? El alumbrado público. Ponían a los cristianos, hermanos, arriba de unos pilares, amarrados a unos postes, y los incendiaban vivos. Esa era la luz pública de Roma, hermanos. Imagínense, si aquí tenemos un foco en cada esquina. Ese era el entretenimiento para los romanos, hermanos. Echar a los jóvenes, a las doncellas, a las fieras. Se narra la historia de un grupo de jovencitas, hermanos, que murieron abrazadas, alabando a Dios, mientras las panteras las destrozaban, los tigres las destrozaban vivas. Y ellos murieron alabando y glorificando al Rey de Reyes. Se narra la historia de una niña, hermanos, que estaba en una fila para ser decapitada. Y era la última de la fila. Y dice la historia de esta niña, se me olvida el nombre, pero dice la historia de esta niña, que esta niña veía a los hombres adultos, a las mujeres adultas que iban delante de ella en la fila. Y cuando ella veía que aquella persona iba a declinar en su fe, esta muchachita se movía desde el último lugar donde ella estaba. Iba a intentar unas palabras a aquellas personas y se regresaba a su lugar. Y aquellas personas morían con gozo por dar la vida por su Señor. Cuando le tocó el turno a ella dijo: no puedo negar lo que Dios ha hecho por mí. Palabras más, palabras menos. Y murió, hermanos, en la guillotina. Bueno, no era guillotina, un hacha. Le cortaron la cabeza a una niña de 12 años. Para que usted y yo tuviésemos hoy este libro en nuestras manos. Y para que muchos de nuestro tiempo, de nuestros días, digan: no voy porque jugué en América. Cristianos de tiempo, de años. Hoy, hermanos, la iglesia está siendo llamada a un despertar espiritual. La iglesia necesita despertar en su espíritu para que pueda volver otra vez a ser aquella gente de cambio que Dios quiere que seamos. ¿O no dijo Jesús ir por el mundo y predicar el evangelio? No dijo Jesús ir y hacer discípulos enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. A eso fuimos llamados, a ser agentes de cambio para nuestra comunidad, para nuestra familia. Fuimos llamados, hermanos, a ser luz para los que están en tinieblas, a ser sal para aquellos que están en un estado de corrupción, hermanos. La sal funciona como un anticorrupcionante. Ya te metí una palabra, al rato la ponemos en el diccionario. La sal, hermanos, anticorrupción. Gracias. Evita la corrupción. Y para eso estamos usted y yo. Para ser agentes de cambio. De eso quiero hablarle, hermanos. De los agentes del cambio.
en medio de las densas tinieblas en las que nos ha tocado vivir, los creyentes, los hijos de Dios, debemos esforzarnos por ser verdaderos agentes de cambio para nuestra comunidad y para nuestra familia, para nuestra sociedad. Y quiero que veamos, a la luz de la palabra de Dios, al menos 3 cosas, hermano. Hay más, yo sé que hay más, y a lo mejor usted me dirá, hoy le faltó la más importante. Bueno, quiero que veamos por lo menos 3, si el tiempo nos alcanza. Yo creo que sí, espero que sí. A través de las cuales, hermanos, podemos convertirnos en verdaderos agentes de un cambio radical para nuestra sociedad. Y lo primero que quiero ver está en el versículo 1 al 3, aquí mismo en Hechos 17. Hechos 17 del 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Qué era una sinagoga de los judíos? Era una especie de templo donde se reunían a leer la ley de Moisés, ¿sí? A leer los profetas, los salmos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Gloria a Dios. Lo primero que necesitamos entonces para convertirnos, hermanos, en verdaderos agentes de cambio es aferrarnos a la predicación cristocéntrica del Evangelio de la salvación. Ojo con lo que estoy diciendo. Predicación cristocéntrica. Hoy, hermanos, se predica un evangelio de yoyo. Lo veamos en Dominica también. ¿Cuál es el evangelio del yoyo? Yo te garantizo tu salvación. Yo te garantizo tu milagro. Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el que predico la verdad. Yo tengo la verdad y nadie más. Un evangelio de yoyo, hermanos. El evangelio de Jesucristo, hermanos, siempre fue el tema central de la predicación apostólica. Hechos capítulo 16, 31. Dice la palabra del Señor que Silas y Pablo estaban en la cárcel, por allá en Filipos. Estaban en la cárcel y estando en la cárcel, cantaban alabanzas, cantaban himnos a Dios. Y de pronto vino un terremoto, hermanos, que sacudió las paredes, que sacudió los cimientos de la cárcel. Las cadenas de todos se soltaron, hermanos. Y las puertas se abrieron. Y el carcelero llega, hermanos. ¿Cómo se imagina usted que debía ser un carcelero de aquellos tiempos? Platicando con una persona que conocí hace tiempo, que era custodio en el penal, aquí en la 20 y 20, en la penitenciaría del estado. Él me decía, no, cuando estás ahí, dice, llegan los narcos, dice, llega gente peligrosa, dice, y tienes que tratarla con respeto, dice, porque no sabes, dice, si son amigos o compadres del primo, del tío, del sobrino, del director, dice, sale, y contra quién crees que la van a agarrar. Dice, no, dice, tengo que, y pásele, señor, y con cuidado, señor, baje la cabeza, señor, con cuidadito, o sea, con respeto, dice. ¿Usted cómo se imagina que eran los carceleros de aquellos tiempos? Dice la palabra, hermanos, que este hombre vio las puertas abiertas y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque era vida por vida. ¿Se acuerdan cuando Pablo va en el barco que naufraga? ¿Cuál fue la orden que dio el capitán? Mátenlos a todos y los que puedan salvar, sálvense, pero primero maten a los prisioneros. ¿Por qué? Porque eran responsables porque esos prisioneros escaparan. ¿Me explico? Si los prisioneros escapan, es vida por vida. Y llega el carcelero y ve que no hay nadie, o bueno, no ve que no había nadie, vio que estaban las puertas abiertas, digo, no, ya se me fueron todos. ¿Qué iba a hacer? Se iba a matar. Pero Pablo, habla desde adentro, le grita. Yo no sé cómo Pablo se dio cuenta que aquel hombre se iba a matar, no lo sí sé. No había circuito cerrado. Pero había un Espíritu Santo en la vida de Pablo que le dijo, hey, párale el carrito aquel porque se va a matar. Y Pablo le grita desde adentro, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, todos, absolutamente nadie se fue. Y aquel hombre se precipita adentro y lo primero que les dice
debo hacer para ser salvo? Y Pablo no le dice, no, mira, vente a la iglesia, vente a Peñera, acá sí tenemos la verdad. Pablo no le dice, mira, vente acá con el pastor Martín, él sí te... No. ¿Qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa contigo. Qué importante es esto, hermanos amados. Llegan a un lugar llamado Listra, y en ese lugar, en Listra, hermanos, hay un milagro poderoso que toda la gente lo ve. Y vienen con guirnaldas y quieren sacrificar a todos y dicen, dioses bajo la semejanza de hombres han venido a nosotros, y quieren ofrecer sacrificios. Pero Pablo les dice bien claramente, hermanos, nosotros también somos hombres que rasgaron sus vestidos para que la gente viera que eran hombres de carne y hueso. Lo veíamos en la dominical. ¿Qué pasó con Pablo y Juan? Con Pedro y Juan, perdón, cuando llegan al templo. La gente estaba toda asombrada, hermanos. La gente estaba toda espantada de lo que habían visto. Dos hombres del pueblo. Dos hombres que no tenían preparación académica. Llegan y dicen en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y el hombre entra al templo, saltando y adorando a Dios. 40 años tenía ese hombre. Y Pedro les dice, ¿por qué no miran a nosotros? ¿Tenemos bonitos en la cara o qué? Pedro le dice, ¿por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho ganar a este. Sepan que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro no les dijo por mi unción apostólica. Pedro no les dijo, es que traigo mi sombra aquí conmigo. ¿Se acuerdan de aquella alabanza? No era la sombra, dice el canto, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. No es por nuestro mérito, hermanos, no es por nuestra sabiduría o por nuestro entendimiento, por nuestro mucho o poco estudio, es el poder de Dios en nuestras vidas, que a Él debemos darle gloria en todo tiempo, en todo momento. Es interesante cómo la palabra de Dios, hermanos, se encarga cuál era la costumbre del apóstol Pablo. Dice que como era su costumbre, se fue a la sinagoga y les predicó a Cristo, hermanos. Miren, Pedro no llegaba a la sinagoga a sacarle la cara al pastor. Si lo notan ahí en el texto. Y Pablo, como acostumbraba, versículo 2, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Él no llegó hablándoles del pastor, no llegó hablándoles de los músicos, no llegó hablándoles del ujier, no llegó hablándoles de lo cara que está la vida. No, hermanos, él llegó predicando a Jesucristo. Me llama la atención el caso del carcelero. Quiero volver otra vez con el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué hizo el hombre, el carcelero? Yo quisiera saber, bueno, ya ahorita sí, no que lo sé, pero ¿qué carcelero de aquel tiempo, sabiendo la pena que había por la fuga de un reo, qué carcelero iba a permitir que el preso saliera de la cárcel? Todavía más allá, ¿qué carcelero les iba a lavar las heridas a los reos? Todavía más allá, ¿qué carcelero se iba a llevar a los reos a su casa? Todavía más allá, ¿qué carcelero les iba a poner la mesa? ¡Aleluya! ¿Saben cuál? Un carcelero que quisiera que su familia recibiera palabra de Dios y que no se sentía él capacitado para hablarla. Él los llevó a ellos para que ellos hablaran a su familia, porque él no conocía, él apenas estaba aprendiendo, apenas estaba empezando, pero sabía que aquellos hombres tenían palabras de vida eterna que podían cambiar la historia de su familia. ¿Sí me estoy explicando? De alguna manera él se las ingenió para llevar la palabra de Dios a su familia. Porque esta es la manera, hermanos, en la que podemos hacer un cambio, llevar la palabra de verdad
a nuestra sociedad. Nuestra sociedad no necesita un mensaje de prosperidad, de abundancia. De eso se encargan los políticos. ¿No es cierto? ¿A qué político ha escuchado usted llegar a la campaña y decirle: yo les prometo que va a haber crisis, yo les prometo que no va a haber comida, yo les prometo que no va a haber trabajo? ¿Qué político hace eso? No, todos tienen la solución a todo. ¿No es cierto? Y no tenemos algo, vamos a hacer llover. No, eso le falta, ¿verdad? Nuestras calles parecen la luna, están todas llenas de baches. No se apure, le vamos a poner un satélite ahí. ¿No es cierto? Si lo único que hacen es, ya sabemos lo que hacen. Dicen que una vez le hablaron a uno: oye, dejaste 100 pesos en las arcas, ya ni la haces. ¿Cuántas me voy por ello, mijo? Se me olvidaron, no los vi. Hermanos, es importante que nosotros entendamos. Queremos que nuestra sociedad cambie. Queremos que nuestros vecinos sean salvos. Llevemos palabra de Dios, hermano. Hablemos de Cristo. A veces es más fácil, hermanos, hablar mal de alguien que predicar a Cristo. Y no nos damos cuenta, hermanos, que cuando hablamos mal de alguien, estamos poniendo el mal a aquel que nos cambió, a aquel que nos hizo limpios, a aquel que nos limpió. La predicación de Pablo siempre fue el mensaje del Evangelio. La predicación de los apóstoles siempre fue el Evangelio. Ellos no hacían sentir bien a la gente, no les hablaban lisonjas, no les predicaban a un Dios milagrero. Ahorita eso es lo que se mueve, hermanos, es lo que la gente quiere ver. Ayer platicábamos allá afuera con una persona, ayer la tierra. Estaba platicando con una persona y decía: es que los cristianos ya cambiaron la predicación. Dice: antes oraban que Dios nos sane, y ahora que Dios nos saque bien de la operación. ¿Qué no es lo mismo? A veces Dios permite que pasemos por el hospital, nos guste o no. Y a veces queremos, hermanos, que no, es que Dios tiene que levantar al resfriado, ¿verdad? Tiene que hacer un milagro por el resfriado. Tómate un té y ponte en manos de Dios primeramente. Queremos ver, hermanos, algo que nos asombre. La gente quiere ver cosas asombrosas, pero no quieren saber de cosas que nos transformen. Y el problema, hermanos, no nace en la gente, nace muchas veces en los predicadores. Que queremos asombrar a la gente, emocionar a la gente, para que la gente esté ahí. Algo que aprendí de uno de mis maestros en cuanto a la palabra es que si la gente en las iglesias no es retenida por la palabra, entonces de nada sirve que estén ahí. Ojo con lo que estoy diciendo. Si la palabra de Dios no es suficiente para retenerlo a usted en una iglesia, entonces, hermano, es dudosa la salvación de esa persona. No sé si me estoy haciendo entender. No estoy diciendo que no crea en los milagros. No estoy diciendo que no crea, hermanos, en la predicación de un Cristo que hace milagros, que es poderoso para hacerlos. Pero si la predicación de los apóstoles siempre fue el Evangelio, nuestra propia predicación a los perdidos debe ser también igual, hermanos, el mismo Evangelio que ellos predicaron. ¿Qué dice Marcos, hermanos? Vamos a moverlo un poquito, vamos a Marcos. Está antes de Lucas y después de Mateo. Marcos 16, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice la palabra: y les dijo: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias, hija. Dios te bendiga. Fíjese bien, hermano. Versículo 17 en adelante dice: y estas señales seguirán a los que creen. Ojo, la Biblia no dice: los que creen seguirán estas señales.
¿Se fijan cómo no dice eso? Estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen qué? ¿Que las señales los van a seguir? ¿O a los que creen el Evangelio? Ahora, fíjense bien. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, no dice el que no sea bautizado. Dice, pero el que no creyere será condenado. Pregunto, ¿qué es lo que a Dios le interesa más? ¿Hacer un milagro para que tú puedas caminar o perdonar tus pecados? Se dice que una niña se subió a un árbol, se los he contado muchas veces yo creo, pero dijo Pablo, a mí no me es gravoso contarles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Se dice que la niña se subió al árbol, y cuando estaba arriba del árbol su papá la estaba cuidando, estaba viéndola, y aquella niña se cae del árbol y una rama le rasga el cuello y empieza a sangrar profusamente. El papá agarra a la niña, le pone la mano en el cuello y sale corriendo con ella al hospital, la mamá habla por teléfono, cuando él llega al hospital ya lo están esperando, y la niña va al doctor y le dice, doctor, ayúdeme, tengo una astilla en el dedo. El doctor agarra la mano de la sudada y empieza el doctor a trabajar en el cuello de la niña. Pero la niña dice, doctor, mi dedo, me duele mi dedo, tengo una astilla. Pero el doctor estaba concentrado en arreglar aquel cuello rasgado. ¿Por qué cree usted que el doctor no le hizo caso a la astilla hasta el final? Porque si el doctor se pone a buscar la astilla y sacarle la astilla del dedo, entonces se le muere la niña. Y a veces nosotros venimos con Dios igual. Señor, mi matrimonio, Señor, mis hijos, Señor, y tus pecados. ¿Me explico? Aleluya. Tenemos que tener bien claro, hermanos. Miren, no me malentiendan. Creo y creemos en un Dios todopoderoso que todavía puede hacer milagros. Pero el centro del Evangelio, el mensaje central es cristocéntrico. Es nuestra necesidad más imperiosa, el ser perdonados por nuestros pecados. Lo demás viene después. ¿Me explico? ¿Usted cree que para el doctor la astilla en el dedo de la niña no sería algo que mereciera atención? A lo mejor sí. Yo me imagino que el doctor, después de haber arreglado el cuello, a ver, así me quiero tu manita. Trabajo completo. Pero primero es lo más importante, la salvación del alma. Miren, hermanos, si nosotros continuamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que ciertamente Dios ha prometido respaldar la predicación de la palabra con milagros, con señales y milagros. ¿Sí? Esos milagros seguirán a los creyentes, ¿cierto? Pero a los creyentes en el Evangelio. ¿Sí? Hoy muchos ignoran, algunos voluntariamente, la palabra del Evangelio, hermano. Y sin embargo se han conformado con una forma de predicación que solo los lleva a la emoción de sus corazones, pero deja la transformación de sus vidas a un lado. El pueblo perece no porque le falten milagros, hermanos. Usted puede escuchar los testimonios que a veces pasan en... Yo trabajo en una motocicleta, no sé cuántos lo sepan, soy mensajero de una empresa. Y por mi trabajo a veces llevo a agencias de automotrices, de automóviles, a talleres, a maquilas, en fin, diferentes empresas. Y hay empresas, hay oficinas donde tienen la televisión prendida. Y hay una agencia de carros, donde venden los carros Chrysler en el periférico de la juventud. Siempre tienen la televisión prendida en un programa, o bueno, cuando a la hora a la que voy siempre me toca llegar al mismo programa de un sujeto que vende cruces por imán. Y les echan un chorro ahí, hermanos, les echan una novela, les narra una novela y les vende las cruces en 300, 400 pesos. Porque son muy milagrosas, ¿no? Y recibe llamadas para consejería, hermanos. Y lo peor del caso es que usa los salmos. Lee un salmo, ¿verdad? Y luego empieza a leer las cartas que le mandan, ¿verdad? Y empieza a darles consejos
espirituales. Y dice cada tontera. Lo que yo no entiendo es cómo la gente le cree. ¿Pero le cree? ¿Le cree? Hoy, hermanos, muchos ignoran el mensaje de la palabra de Dios. El pueblo perece no porque le falten milagros, no porque le falta emoción, no porque le faltan alabanzas, no porque le falte un lugar donde congregarse. Perece, hermanos, porque le falta conocimiento de la verdad. El pueblo de Israel, si usted se acuerda, sale de Egipto después de haber visto al menos 10 plagas. ¿Se acuerdan? 10 plagas. Pregunto, ¿esas 10 plagas fueron milagrosas, sí o no? Cada una de esas plagas conllevó un milagro, hermanos. Se dice, hermanos, que cuando Dios convirtió el agua en sangre por medio de Moisés, pero fue Dios. Se dice que en las manos de un judío el agua era agua, pero cuando un egipcio iba y le arrebataba el vaso para tomar agua a él, porque tenían sed, inmediatamente el agua se convertía en sangre. Solamente era agua para los judíos. Pregunto, ¿sería un milagro eso? Y vieron 10 milagros. 10. Llegan a la playa, creo que ya lo habíamos analizado aquí alguna vez. Llegan a la playa y por enfrente tienen la vista panorámica del mar y por detrás tienen la vista panorámica del ejército que viene atrás de ellos. Pero una columna de fuego, dice la palabra, se puso entre el pueblo de Israel y el pueblo de los egipcios, de tal manera que en aquella noche no se acercaron para nada unos a otros. Pregunto, ¿sería un milagro eso? ¿Cuántos llevamos? 11. ¿Sí? De repente el pueblo dice, ¡ay, tenemos hambre! Llevaban ganado, ¿sí o no? Llevaban que comer, bastante. Pero ¡ay, tenemos hambre! Dios les da maná. ¿Es un milagro eso, sí o no? Que lloviera pan del cielo. Y luego algunos quedan bien aborazados, ¿verdad? Mañana agarran para 2 días en la primera vez que fueron, ¿verdad? Pues agarraron para todo el mes, yo creo, ¿verdad? Porque dijeron, mañana quién sabe. Se les pudrió, ¿verdad? Tuvieron que salir a recoger el nuevo. ¿Sería un milagro eso? ¿Cuántos van? 12. Y no me dicen, ¡ay, queremos carne! Pero no queremos matar las vacas que traemos. Ni las borregas, ni las ovejas, ni las chivas, ni al perro. ¡Queremos carne! ¿Qué dijo Dios? Les voy a dar codornices hasta que les salga por las narices, dijo. Y así fue. ¿Cuántos llevamos ahí? 14. Ya le falló, pastor, el año llevamos 12 y ahora son 14, sí. Dios les manda los codornices, hermanos, y les hace que les salga por las narices. 14. Y todavía hoy, hermanos, es una zona donde todavía las codornices llegan año tras año. Todavía hoy. 14. Y no me dicen, tenemos sed. Y Dios da agua de la roca. Y no recuerdo si antes o después llega la Mara. Y Dios, hermanos, hace que las aguas sean dulces para tomar. ¿Cuánto van? 16. Y llegan al borde de la tierra prometida y no entraron por causa de incredulidad. El pueblo perece no porque le falten milagros. ¿Me ustedes entender? ¿Sí? No necesitamos emocionarnos más, hermanos. Necesitamos conocer más la palabra. La gente allá afuera necesita una iglesia que predique la palabra. Les digo que me tocó llegar a una de estas agencias y estaban donde la iglesia está de pare de mentir, digo de sufrir. Y sale una señora, los de Urbi ya estarán cansados de escuchar lo mismo, pero
¿Sabe la señora diciendo, yo vine a la iglesia porque quería un carro 0 kilómetros y aquí lo tengo? Y sale un chamaquito manejando el carro, ¿verdad? Iba el carro 0 kilómetros. Ya no era 0 kilómetros, ¿verdad? Ya lo traía desde la agencia, no sé cuántos kilómetros había recorrido. Pero ahí estaba el carro nuevo, ¿no? Y dijo, y ahora vengo, dijo, porque quiero un departamento en Cancún. Quiero un depa, dijo, en Cancún. Por eso estaba ahí en la iglesia, porque quería un departamento y ya tenía el carro. Ahora tiene un departamento, para ir en el carro. Y su salvación. Y lo más importante, el día que ella se muere, el departamento se va a quedar lleno de ratas. El carro se va a quedar para que lo estrellen los hijos. Digo, para que lo usen los hijos. Y lo más importante, hermanos, la gente necesita oír de un Cristo vivo, que resucitó de entre los muertos para darnos vida, que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para transformar nuestra realidad por una mejor. ¿Estoy explicando, hermano? Tenemos un lugar a donde vamos, pero necesitamos conocer a aquel que nos puede llevar a ese lugar. Todos los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados a convertirnos en agentes de cambio. Y podemos lograrlo, hermanos, aferrándonos a la sana doctrina, a la predicación del Evangelio verdadero. Pero también, hermanos, evitando amoldarnos a la forma del mundo en que vivimos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Hermanos, estamos llamados a convertirnos y podemos lograrlo en verdaderos agentes del cambio, evitando amoldarnos a la forma del mundo en que vivimos. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué significa conformarse? Conformarse, hermanos, se puede utilizar la palabra de dos maneras, o aplicar de dos maneras. Yo me conformo con lo que gano en mi trabajo, por eso estoy ahí. ¿Me explico? O sea, me es suficiente, a lo mejor quisiera más, pero mientras no tengo otra cosa, me conformo con eso. Estoy a gusto, estoy tranquilo, acepto eso. ¿Sí lo expliqué? Eso es una forma de conformarse, estar contento con lo que se tiene. ¿Sí? La otra forma en la que se puede aplicar la palabra es, por ejemplo, cuando ¿alguna vez han dicho gelatina? ¿Sí? Cuando la ponen en un molde en forma de mariposa, ¿cómo sale la gelatina? Toda mala, digo, ¿cómo sale la gelatina, hermanos? Con forma de mariposa. Se conformó al molde en el que la pusimos. Y si en lugar de la mariposa pongo una forma de mano, ¿cómo va a salir la gelatina? Con forma de mano. ¿Verdad? Si la pongo en una mariposa, no va a salir una mano. Y si la pongo en una mano, pues no va a salir una mariposa. Se va a conformar al molde en el que está. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que hacer? Tiene que evitar conformarse al mundo que nos rodea. Ay, pues si todos van al baile, ¿por qué no? Porque tú eres cristiano. Porque tú tienes que tomar la forma de aquel que te salvó. Dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo vuelva a ser formado en vosotros. Sufro dolores de parto, dijo el apóstol, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. De repente andan doctrinas bien estrafalarias, ¿verdad? Dijo un hermano, puras marihuanadas. Que andan los hombres con dolores de parto, dijo una hermana, si les da un dolor de parto se mueren. Yo no sé lo que es eso, pero tampoco quiero saberlo. Si les da un dolor de parto se mueren. Y andan en iglesias, hermanos, donde de repente andan los hermanos, parece que les... válgame. Y sin embargo, hermanos, ustedes se ríen, pero es la realidad.
supe de una iglesia en Estados Unidos donde andaban las personas en pañales. Porque el que no se vuelva como uno de estos pequeños no entra al reino de los cielos, imagínense. Necesitamos, hermanos, entender cuál es la realidad. No podemos conformarnos al molde que tenemos alrededor de nosotros. Tenemos que entender que nosotros fuimos llamados a ser diferentes. Estamos en un mundo rodeado de tinieblas y Dios nos dice, vosotros sois la luz. Una ciudad escondida en un monte no se puede esconder. Ustedes tienen que sobresalir, tienen que vernos a ustedes. De repente hay quienes dicen, no me veas a mí, mira a Cristo, Él sí es perfecto. La gente va a ver a Cristo a través de ti, a través de nosotros. Por eso necesitamos evitar tomar el molde del mundo y hacernos a la forma del mundo. Creo, hermanos amados, que, ayer que platicábamos con esta persona que solía asistir al templo y que a decir de él se ha cansado de ver malos testimonios de personas que asisten a una congregación y se dicen cristianos, pero no viven como tales. Esta es una triste realidad. Muchos dicen ser cristianos. Es más, muchos asisten a congregaciones y la gente que lo ve afuera dice, este es cristiano, porque lo ven que sale de la iglesia. Y no saben que no todo el que entra a una iglesia en realidad es cristiano. Quisiéramos, con el favor de Dios, hermanos, espero que podamos reunirnos como iglesia y entre todos, ¿verdad? Y poner un rol de ujieres, hermano. Que alguien esté sentado allá de aquel lado en una de las banquitas, ponerle una silla, qué sé yo, y que esté ahí al pendiente, hermanos, porque hay gente que entra al baño y ya no sabemos si salió o no salió, no sabemos si anda ahí arriba, y necesitamos estar pendientes de esto. Cuando estábamos allá en Urbi, yo nunca llamaba a la iglesia al frente porque no teníamos un altar. Al rato les pasaré unas fotos de allá de Urbi que tengo aquí en la computadora. No teníamos altar. Orábamos, clamábamos a Dios por un altar porque no teníamos. Y nunca hacía yo el llamado al frente por lo mismo. Y un jueves, día de oración allá, que se me ocurre, hermanos, pedirles a los que estaban ahí que pasaran al frente. El siguiente domingo me dice una hermana, hermano, se me perdió mi celular. ¿Cómo que se le perdió el celular? Sí, hermano, el jueves cuando todos pasamos al frente, se me perdió el celular. Y supimos quién fue. Pero los ojos que me vieron ir. Por eso necesitamos tener cuidado, hermano. No todo el que entra al templo es cristiano. Y eso tenemos que entenderlo. Pero los que somos cristianos, tenemos que amoldarnos al molde de Cristo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan del tabernáculo de reunión que estamos viendo ahí en Urbi? Dios le dijo a Moisés, vas a construir un tabernáculo, pero lo vas a hacer conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Sinaí. Dios le mostró todas las cosas a Moisés para que Moisés se encargaba de hacer el tabernáculo de acuerdo a la forma y a todas las cosas que vio en el monte. Ese fue su modelo. Nuestro modelo nos es mostrado en otro monte, en el monte de la Calavera, en el monte Calvario, el monte de la crucifixión. Ahí, hermanos, había 3 cruces. Y en la del medio estaba nuestro monte. Ahí estuvo nuestro modelo, Señor. Ahora Él vive por los siglos. Y vive para interceder por nosotros, dice la palabra. Así que ese es nuestro molde. A Él tenemos que seguir. A Él tenemos que conformarnos. Podemos ser agentes de un cambio verdadero para nuestros vecinos. Podemos ser agentes de un cambio real para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Pero no podemos conformarnos al mundo como nos rodea. Hace tiempo, no mucho, hubo una marcha pro homosexuales aquí en Chihuahua. Y el hijo de uno de los pastores de aquí de la ciudad andaba en esa marcha. No podemos conformarnos a este mundo. ¿Me explico? No podemos tomar la forma de este mundo si queremos verdaderamente que haya un cambio en nuestra vida.
y en la vida de nuestra sociedad. Es por eso, hermanos, que cobra importancia el texto que encontramos en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchos van por el mundo confiando en que porque son miembros de Peniel, o porque son miembros de Trono de Gracia, o eran de Trono de Gracia, o son Peniel también, o porque son miembros de Tzulizaday, o porque son miembros de Jeruel, o porque son miembros de Getsemaní, o porque son miembros del Redentor, o de Benecer, o de como se llama la iglesia, ya lo hicieron. Ya lo hicimos. Pero no es por ahí. Necesitamos aferrarnos al monte que tenemos en el cielo. Amén. El Señor Jesús amorosamente nos advierte que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. En Juan 17:16, el Señor hace una oración al Padre. Dice: Padre, yo te ruego por estos, porque están en el mundo, dice, por estos que no son del mundo. El mundo los aborrece porque no son del mundo. Aquí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan capítulo, ¿qué les dije? 17:16. ¿Qué dice, hermana? ¿Usted que ya lo tiene ahí a la mano? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16, hermana. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, o sea, no nos desaparezcan, ¿verdad? Pero guárdalos del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos en el mundo, hermanos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. En este mundo solamente somos transeúntes, hermanos. En este mundo solamente somos peregrinos y extranjeros. ¿Han ustedes escuchado decir que las cosas se parecen a su dueño? ¿Sí? Miren lo que dice Jesús en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El mundo como lo conocemos está conformado a su padre. ¿Me explico? El mundo como lo conocemos está conformado a su padre, al Dios de este siglo. Por eso, usted y yo necesitamos ser agentes de un cambio. Estos que trastornan al mundo entero. Esos necesitamos ser nosotros. Los que cambian el orden establecido. Este mundo, hermanos, está luchando constantemente para que nosotros adoptemos la forma de sus propios hijos. Este mundo está luchando constantemente, hermanos, de tal manera que nadie pueda oponerse a su voluntad y que todos participen de sus malas obras. Eso es lo que el mundo quiere. ¿Qué se gana Satanás con eso? No sé. Tarde que temprano caerá en el lago de fuego junto con todos los que lo hayan seguido. Y yo no sé cómo le ande yendo con tanta alma enojada contra él, con tanto demonio engañado por él. Quién sabe cómo le ande yendo, pero ahí va a estar. Usted y yo, hermanos, una cosa debemos entender: Satanás nos odia, y así como nos odia a nosotros, así también odia al drogadicto, así también odia al homosexual, así también odia al adúltero, así también odia al mentiroso, así como lo odia a usted y a mí. Así que él no busca el beneficio de él, busca su destrucción, así como busca la nuestra. Por eso, hermanos, es que no podemos amoldarnos a él. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? En tercer lugar, hermanos, a ver si vamos a ver el punto completo. Todos nosotros, hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados a convertirnos en verdaderos agentes del cambio. Y podemos lograrlo, hermanos, siempre y cuando vivamos en una verdadera
y completa dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es como el polvo en un caldo de pollo. No puede faltar en la vida de la iglesia. ¿Me expliqué? El Espíritu Santo es como el pollo en el caldo de pollo. No puede faltar. ¿Me explico? Usted no puede decir que es cristiano, vivir un cristianismo real, si el Espíritu Santo no está en usted. Ahora, cuando yo vengo delante del Señor y le rindo mi vida, le rindo mi corazón, con toda sinceridad, con toda honestidad, en ese momento el Espíritu Santo entra en mi vida. Porque es el vicario de Cristo. No, el vicario de Cristo no es el Papa. Eso es una blasfemia, es una herejía. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, no el Papa. Y si usted que me está viendo en internet no lo sabía, ya lo sabe. Ese hombre es un hombre igual que usted y que yo, igual de pecador que cualquier otro. El vicario de Cristo tenía que ser alguien santo, como Él lo fue en la tierra, como Él lo es en nuestros días. Solamente el Espíritu de Dios podía ocupar el lugar de Cristo en la tierra, nadie más. Y es el Espíritu Santo, hermanos, el que viene a llenar nuestras vidas cuando nosotros nos rendimos delante de Él. Ahora la cosa es mantener nuestra vida llena de la presencia del Espíritu Santo. Y esto es algo, hermanos, que mucha iglesia está descuidando en nuestros días. Nos hemos preocupado más, nos hemos afanado más por tener templos bonitos, por tener un carro nuevo, por tener una casa más grande, por tener un mejor trabajo, por tener un mejor todo. Pero se nos ha olvidado que lo más importante, hermanos, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es algo, hermanos, que no puede faltar en la vida de un creyente. Si algo debemos entender en esta tarde, es el hecho de que nunca, por nosotros mismos, jamás, podremos lograr un cambio positivo en nuestra propia vida, menos en la vida de alguien más. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. ¿Sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Me llamó la atención la manera en que lo expresa la Biblia, traducción en lenguaje actual. Esta traducción dice: el discípulo que se mantiene unido a mí, dice, que se mantiene unido a mí, y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y me llamó la atención porque la frase, si uno de ustedes se separa, por esta frase me llamó la atención. Si uno de ustedes se separa. Esto quiere decir, hermanos, que la cosa es personal. Personal. Si uno de ustedes se separa de mí. Es decir, que puede haber muchos que estén predicando herejías. Puede haber muchos que estén predicando falsas doctrinas, pero de ti depende el ser un verdadero agente de cambio para tu sociedad, para tu familia, para tu comunidad. Depende de ti. Que si el apóstol fulano, el profeta sutano, que de ti depende el ser un factor de cambio, no de ellos. Sabemos quién está detrás de ellos. La pregunta es, ¿tú sabes quién está detrás de ti? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Puede haber muchos predicando cualquier cantidad de cosas, pero de nosotros depende, como el hijo pródigo.
El hijo pródigo por sí mismo decidió apartarse de su padre, vivir en un lugar lejano a él, en una provincia apartada. Y cuando está allá, malgastó toda su vida, malgastó todos los bienes que su padre le había dado. A esto se refiere Juan 15:5. No a una persona que trata y que lucha de lograr un verdadero cambio en su vida. El punto, hermanos, es que ni el que se aparta, ni el que busca dar fruto por su cuenta, logrará el propósito de Dios para su vida, tratando de vivir independientemente de Dios. ¿Me explico? No podemos hacer a un lado a Dios, al contrario. Jesús dijo: el que se avergüence de mí delante de los hombres. Y ahora habrá muchos que digan: no, yo no me avergüenzo del Evangelio. La pregunta es: ¿y el Evangelio no se avergonzará de ti? Esto es algo bien importante, hermanos. Qué importante es que nosotros decidamos no ser una vergüenza para el Evangelio, sino que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Que busquemos que Dios llene nuestras vidas en todos los aspectos, en todos los sentidos. Para que cuando veamos la necesidad y estemos en condiciones de hacer algo, no sea nuestra propia conciencia la que nos diga: ¿y tú qué le vas a decir? Ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no fue enviado solamente como un consolador o como un guía, también fue enviado para darnos poder. ¿No es cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Muchos, yo creo que nunca tendremos una idea de cuántas personas desertan del Evangelio y se dan la vuelta al mundo solo porque no pudieron ver aquello que deseaban ver. Hace un par de meses atrás escuché a un predicador compartiendo un testimonio triste. Llegó una mujer vestida como prostituta a la iglesia, porque en eso trabajaba. Y llega a la iglesia y el evangelista que estaba predicando, movido por una emoción, comienza, hermanos, en su predicación que ya había comenzado, comienza a hablar de la vestimenta de una mujer cristiana. Y empieza, y fue tan, ¿cuál es la palabra? Elocuente, tan expresivo en su predicación, que aquella mujer fue tocada, por decirlo de alguna manera. Al día siguiente la encontraron colgada en su cuarto. Al lado de ella había una carta, y en esa carta ella decía lo siguiente, lo que pude captar del testimonio de aquel hermano y pude recordar, es que esta mujer estaba en una banqueta y una mujer que iba a la iglesia la invitó al culto y le dijo: Dios puede cambiar tu vida, Dios tiene una palabra de amor para ti, Dios quiere rescatarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere ser tu marido. Palabras más, palabras menos. Llega la mujer a la iglesia, llegó sola, se animó a ir después de que la mujer, de que la hermana la había invitado. Y en la carta ella describía todo esto. Había un predicador invitado y Dios podía hablarme de lo mucho que me amaba y que podría saciar mi más terrible necesidad interior. Pero escuché a aquel hombre de Dios y me di cuenta de que
de que si Dios me aborrecía solo por la forma en que iba vestida al templo, ¿cuánto más me aborrecería por mi vida de pecado? Entendí entonces, decía aquella carta, que para mí la única respuesta era la muerte. Necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas para que podamos entender que hay almas que necesitan misericordia, así como nosotros la necesitamos en nuestro tiempo, en nuestro momento. Que Dios nos guarde de levantar un dedo, hermanos, en contra de un alma que necesita la gracia y la misericordia de Dios. Que nos dé la sabiduría, porque también de repente hay cada caso que se da mal. Pero que Dios nos dé la gracia, hermanos, para entender cuál es la forma. ¿Me explico? Necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros no tenemos siempre la razón. Es necesario que entendamos que no somos nosotros quienes han de cambiar al mundo, sino el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Es necesario, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es vital para nosotros, como el oxígeno, hermanos. No podemos vivir sin Él. A nosotros nos corresponde predicar la palabra y aplicarla con la ayuda del Espíritu Santo a nuestras propias vidas, para que de esta manera la gente pueda ver, pueda entender que predicamos a un Dios real, a un Dios que vive, que es poderoso para redimir, para transformar a todo aquel que se quiere entregar a Él. Todos nosotros hemos sido llamados a ser agentes de un cambio poderoso y verdadero en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y de verdad podemos lograrlo, hermanos. Pero necesitamos para esto aferrarnos a la predicación del Evangelio. Que estemos dispuestos a renunciar a este mundo y a las cosas que este mundo ofrece, a fin de agradar a aquel que nos llama por soldados. Y sobre todo, hermanos, lo más importante, aunque lo mencioné al final, porque quiero que usted se vaya con esta idea a su casa, a su trabajo, a su vida diaria. Necesitamos la presencia bendita del Espíritu Santo. Quiero invitarles, hermanos, el próximo mes, el día 1 del mes que entra, queremos tener Santa Cena. Pero también queremos invitarles, si usted puede ayunar, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y una a la iglesia. Dos cositas, hermano, que queremos incluir en este ayuno como petición delante de Dios. Sabemos que el ayuno no le tuerce el brazo a Dios. Sabemos que el ayuno no va a obligar a Dios a hacer las cosas que nosotros pedimos. Pero es una forma más de rogarle a Dios que Él obre. Necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo y que Dios una a la iglesia. Que Dios una a la iglesia en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Así que los invitamos, hermanos, la primera semana de octubre. Si usted puede ayunar desde el viernes, yo sé que se atraviesa el Halloween, pero no importa, nosotros no nos involucramos en eso. Nosotros buscamos a nuestro Dios, ellos que busquen al suyo. Pero vamos a ayunar, hermanos, que Dios nos llene de su Espíritu Santo, que Dios nos una como iglesia,
que seamos uno en Él y que podamos ser verdaderamente convertidos, hermanos, en agentes de un cambio real para nuestra sociedad. Esta colonia lo necesita, donde vivimos lo necesita. Allá en Urbi, no sé si todavía estén, pero casi enfrente del templo había una casa donde adoraban a la Santa Muerte. Y tenían una muerte así, del tamaño, iba a decir familiar, pero no, más grande que familiar. Y con tristeza llegamos a ver que había niños hincados con velas delante de esa imagen. Niños, hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿No le parece? ¿Qué le parece, hermano, si nos ponemos de pie? El altar está abierto. Si usted quiere venir a pedirle al Espíritu Santo que lo llene, puede hacerlo, hágalo. Y vamos a orar en este Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Hemos sido llamados a compartir un mensaje tan glorioso, tan hermoso y tan poderoso, que es capaz de transformar las vidas de aquellos que lo reciben. Pero necesitamos que tú nos ayudes, porque necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque necesitamos estar dispuestos a cargar nuestra cruz cada día y seguirte, porque necesitamos estar dispuestos, Señor, a abandonar todas las cosas que el mundo pecaminoso nos ofrece, Señor. Hoy venimos delante de ti para suplicarte, Dios, perdona todo pecado que hubiera en nosotros, límpianos, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender que es tu palabra, la palabra del Evangelio, la única capaz de transformar corazones, de quebrantar todo yugo, de romper con el esquema que este mundo ha planteado por cientos de años. Ayúdanos a entender nuestra propia necesidad de ti. Ayúdanos a entender, Señor, que separados de ti, nada, jamás, nada podremos hacer. Ni siquiera por nuestro propio bien, Señor. Yo te ruego por Peniel, Señor, por toda tu iglesia, pero te ruego por Peniel, Padre. Mis hermanos en Urbi y mis hermanos aquí. Todo Peniel, Señor. Estamos delante de ti, Dios, suplicándote que tú te glorifiques, que perfecciones tu poder en nuestras vidas, y que nos ayudes a ser esos agentes de cambio verdadero, Padre, donde quiera que nos desenvolvamos, Señor. Oh, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Jesús, porque verdaderamente necesitamos ser llenos de tu presencia. Verdaderamente necesitamos ser llenos de tu Espíritu, Señor, que haya misericordia en nuestro corazón, Padre, y que haya sabiduría, Señor, que haya entendimiento en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, manifiesta tu poder y tu gloria sobre tu iglesia. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en el todopoderoso nombre de Jesús. A ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén.
Amén, Señor. Tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Amén. Amén, Señor. Queremos invitarles, hermanos, para que el próximo martes a las 7 de la tarde se unan a la oración. En Urbi no nos pusimos de acuerdo sobre la casa en la que se va a hacer la oración este martes. Voy a hablar con la hermana Verónica a ver si puede recibir la célula. Ella la recibió hace 15 días, así que vamos a hablar con nuestra hermana. Si usted puede venirse a la oración aquí al templo, hermanos, es el martes a las 7 de la tarde. Igual en Urbi es a las 7 de la tarde el martes. Nuestro hermano Enrique nos va a hacer el favor de tomar la dirección de esta célula de oración, así que ¿sí, verdad? Okay. Para que si usted puede ahí en Urbi congregarse con nuestra hermana Verónica, vamos a hablar con ella también. Si no, de todas maneras confirmamos más adelante dónde va a ser la reunión. Igual aquí en el templo, hermanos, pues a las 7 de la tarde es el martes, es oración. Véngase a buscar el rostro de nuestro Señor. Amén. Próximo domingo a las 12 del día pues tenemos nuestro culto, a las 11 es la escuela dominical. Ya con el favor de Dios, hermanos, pues vamos a ir estabilizándonos poco a poco. Esperamos en Dios, hermanos, que todo vaya marchando bien. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Dejamos el lugar a nuestros hermanos que nos estaban dirigiendo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga.